Bienvenida a este espacio, pues de salud mental básicamente, bienestar emocional, todo lo que sea para el desarrollo humano. Esto es 421. Espero que les guste este episodio. Vamos a hablar de cómo cuidar la salud mental de nuestros niños. Hoy tenemos a una invitada de lujo que es una gran amiga, más de una década de conocerla. Ella desde la Ciudad de México nos acompaña. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu impresión de este tema tan importante de hablar de la salud mental de nuestros niños? Hola, mucho gusto. Gracias por este espacio y bueno, realmente es un tema muy fundamental, muy delicado, porque obviamente ahorita estamos viendo, ahora sí que actualmente estamos viendo muchísimas situaciones en las cuales pues nuestros niños se nos están saliendo de control, vaya. ¿Por qué? Porque realmente no hay un espacio seguro dentro de casa, no hay un espacio seguro fuera de casa, entonces ya no podemos estar tranquilos ni en casa ni en la escuela a veces, ¿no? Entonces sí es fundamental y es un tema muy interesante, la verdad. ¿Cómo podemos como papás crear un ambiente seguro y afectuoso para nuestros niños? Un ambiente seguro y afectuoso. Número uno, primero, darles un tiempo, un pequeño tiempo, un pequeño espacio, ¿no? Actualmente estamos corriendo, siempre vamos corriendo, el trabajo, las deudas, las cuestiones por pagar, o sea, y a nuestros pequeños los dejamos a un lado, ¿no? ¿Y qué pasa? Queremos compensar el tiempo con cosas materiales y no, se trata de hacerlo al revés, ¿no? Darles un poquito más de tiempo y sí limitar un poquito las cosas materiales, ¿no? A veces se nos olvida que nuestros pequeños están creciendo y de verdad el tiempo se nos va súper rápido y cuando menos sentimos ya crecen, son adolescentes y decimos, bueno, ¿en qué momento crecieron, no? Yo ahorita lo puedo ver con mis hijas, pasó súper rápido el tiempo y las problemáticas que se enfrenta uno en la adolescencia se pudieron haber trabajado desde la infancia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos darle ese ambiente seguro y amoroso? Uno, escuchándolos, crear rutinas, manejar límites, reglas, apoyo emocional. El apoyo emocional no está tan presente. A veces nos quieren contar algo y decimos, bueno, espérame tantito, no tengo que trabajar, espérame tantito, tengo que contestar una llamada, espérame tantito, tengo que hacer esto otro. Y nuestros pequeños, en vez de nosotros darles ese apoyo, pues van a buscarlo por fuera, ¿no? Y es ahí donde se nos van perdiendo poco a poquito. Oye, qué importante lo que dices, ¿eh? O sea, a veces damos por sentado las cosas y estamos inmersos en esas responsabilidades que dices, las mil y un cosas que ahora en día hacemos, ¿no? Entonces, qué importante que dices el detenernos, darles espacio, escucharlas y no minimizar, ¿no? Yo creo que aquí entraría también el fomentar. Ir fomentando poco a poco la regulación emocional. A veces nosotros se nos hace muy fácil eso que dices, no, espérame un momento, o tienen el celular, o se entretienen con la pantalla, o con Netflix, con cualquier otra cosa. Entonces, estamos como que evadiendo esta responsabilidad que es de nosotros, porque ellos aún no han aprendido a regular sus emociones ni a priorizar. ¿Por qué? Porque pues están en crecimiento. Es un cerebro en formación, en construcción, el que tenemos que cuidar nosotros como adultos. Y claro que nos vamos a equivocar y vamos a cometer errores, pero que hay que sí o sí ponerlo en práctica. Y ahora nosotros nos toca que haber crecido con padres que no tenían contacto con sus emociones. Estamos curando, tratando de sanar heridas de la infancia y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos el cómo regularlas. Por esta parte que dice sobre todo de la exposición a las redes sociales, toda la parte digital. Entonces, los expertos, dicen los neurólogos, los psiquiatras y los psicólogos, la mayoría, que no le debemos un dispositivo móvil a nuestros hijos hasta los 14 años. Imagínate, pero hoy desde recién nacidos están expuestos a la pantalla. La mamá con la selfie, un año, dos, 3 años, los niños están totalmente expuestos y obviamente antes pues no había como una regularización, ahora ya hay más información por las consecuencias que han tenido, ¿no? ¿Cómo podemos desarrollar en nuestros hijos esa autoestima, desarrollar esa resiliencia que nosotros desarrollamos, que tuvimos dificultades que afrontar, pero los niños de hoy no tienen dificultades? Los niños de hoy no corren tantos riesgos, al menos no físicos, porque todos los estímulos son la mayoría de la pantalla. ¿Cómo podemos desarrollar resiliencia y autoestima para que nuestros niños crezcan de una manera más saludable emocionalmente? Ok, mira, aquí hay un punto bien importante, ¿no? Actualmente nuestros pequeños presentan muchísimo más estrés y ansiedad. ¿Por qué? Porque no tienen así como que sus emociones muy trabajadas, muy escuchadas.
Anteriormente, nuestros papás o la generación, creo que de nuestros abuelos para atrás, no tenían tanta información, pero tenían muchos valores morales, ¿no? Y esta parte de no hagas esto por esto, ¿no? Consecuencia. Ahorita ya no hay. Ahorita si haces algo, los papás ¿qué hacen? Y la mayoría lo he visto lastimosamente tanto en consulta como en las escuelas de las niñas, ¿no? Hiciste algo y maestra, la culpa la tienes tú, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos sí o sí echar una miradita en escuchar a nuestros hijos un poquito, ¿no? Decías esto de la autoestima, trabajarla en casa. Ok, a lo mejor, ¿no? Ha llegado aquí a consulta muchas niñas que dicen, es que me siento fea. Y créeme, son hermosas las niñas, ¿no? Sí, a lo mejor suben, bajan de peso porque están creciendo. Entonces, lo que aquí se trabaja es lo siguiente. Ok, recuerda que a lo mejor ahorita estás creciendo, ¿no? Son tus hormonas, es la fase de crecimiento, el día de mañana si haces ejercicio, buena alimentación y esto, tu cuerpo va a ir moldeándose como tú quieres, ¿no? Pero también en casita, ¿qué pasa? Los estamos atacando, oye, estás bien gordo, ¿no? Y le ponemos apodos y le empezamos a decir muchísimas cosas y el niño se va, bajoneando poco a poquito, cada vez más, ¿no? Entonces, empiezan a tener esa cuestión también externa, ansiedad y estrés. ¿Por qué? Porque los chavos de afuera les hacen burla y en vez de que en casa les digamos, no, no te preocupes, es más, vamos a hacer ejercicio juntos o vamos a cambiar la alimentación o vamos, no sé, un nutriólogo. A veces no hay para el nutriólogo, ¿no? Entonces vamos a sacar unas recetas de internet, vamos a ver qué onda, esto, el otro, aquello. Ahorita hay mucha información. Nada más que como papás, como te digo, ¿no? El tiempo se nos va, el espacio se nos va porque siempre estamos a las carreras y entonces queremos casi casi que la televisión nos los eduque, que Netflix nos los eduque, que los amigos de afuera nos los eduquen o nos los ayuden a fortalecer tanto interna como externamente y pues no, se nos desfasa, ¿no? Entonces, volvemos a esta cuestión, ¿no? Todo se trabaja desde pequeños, ¿para qué? Para que en la adolescencia si alguien te dice, no sé, estás bien gordito, está pasando esto, o empiezan a crear historias que a tu hijo le afecten, no le van a afectar tanto, porque al final del día tú ya lo trabajaste desde chiquito, ¿no? Y en la adolescencia también lo puedes trabajar, cuesta un poquito más, pero de que se puede, se puede. Entonces sí hay que crear ese ambiente cómodo, seguro dentro del hogar. El hogar es el pilar de todo, ¿no? Entonces, sabemos que a veces como papás, como lo decías perfectamente, no tenemos el manual y el instructivo, pero podemos pedir ayuda, ¿no? Si no lo sé, ok, me voy con alguien experto y mínimo pido una consulta para saber cómo guiarlos, ¿no? Siempre decían antes, esto de escuela para padres, ¿no? La escuela para padres era súper genial. Entonces, si uno no sabe tener esa intención, ¿para qué? Para que nuestros hijos vayan creciendo de una manera saludable física, mental y emocionalmente. Es súper importante todo lo que dijiste. Hay dos puntos claves que yo rescato y que quiero retomar. Primero, la supervisión. No estamos supervisando a veces 24/7 si un niño ya tiene, una niña ya tiene acceso al celular, por ejemplo, con internet. Y vemos que seguramente hay muchas dismorfias, seguramente hay muchos trastornos alimenticios, pero segundo, también esta comparación que fácilmente se hacen ellas mismas cuando ven o cuando tienen como referencia o como un modelo un influencer o alguien que siguen, un youtuber, etcétera. Creemos que es algo seguro darles el celular, ¿no? O que esté suscrito a algún canal y están pendientes de tal episodio o el siguiente capítulo, etcétera. Entonces, esta parte de la dismorfia se me hace muy interesante, el cómo a veces no se ha trabajado todavía correctamente el autoconcepto por este mismo crecimiento en el que apenas se está atravesando. Si de por sí el cambio que atraviesan ya desde la preadolescencia, adolescencia, pues ya es muy complejo. Estos cerebros para que logren madurar y tener un poquito de más de razón están básicamente focalizados en las emociones. Entonces, por eso es importante que fortalezcamos esa autoestima, fortalezcamos y que los ayudemos básicamente y les demos herramientas para que ellos puedan gestionarlas de la mejor manera cuando sean adultos. Y esta segunda parte que se me hizo bien importante, la parte del ejercicio, va muy de la mano con el que tengan acceso a la naturaleza, que tengan acceso al mundo real y físico, ¿no? Que tengan más contacto con otras personas para que les demos herramientas para socializar y tener una comunicación real, ¿no? ¿Por qué? Porque pues en algún momento a lo mejor nosotros no vamos a estar y se van a convertir en adultos y esta parte de comunicación, de interactuar a lo mejor con su jefe, con su pareja, con cualquier persona, socializar, amistades se está volviendo muy compleja, creo yo, con toda esta parte que se nos está saliendo de las manos. Entonces, es súper, súper fundamental esto de
un acceso a profesionales. Hagamos a un lado este estigma que aún existe de los psicólogos, de la parte de la salud mental tan importante y que tengamos acceso a un profesional y dejar de lado lo más que podamos. Yo sé que es difícil porque nosotros así nos la vivimos prácticamente pegados al teléfono, pero es posible, nos vamos dando cuenta que de verdad tiene muchas consecuencias, que de verdad tiene un impacto muy negativo, entonces hay que trabajar como papás, como profesionales, como sociedad en general las pantallas lo menos posible, sobre todo el internet. Obviamente por cuestiones de comunicación, violencia, seguridad, distancias, tiempo, es bueno a lo mejor que el adolescente tenga el celular a la mano, pero no precisamente estar tan en contacto con las redes sociales. Entonces, qué importante estas tres partes que comentaste, la del ejercicio, la supervisión y monitoreo de todas estas redes y el acceso a los profesionales. ¿Cuáles serían como que las dos cosas o lo más fundamental para poder cuidar la salud mental de los niños y la diferencia que pudiera haber con el cambio ya entrando en la adolescencia? Ok, las dos cuestiones importantes, ¿no? La escucha, escucha activa. ¿Por qué? Porque si te Ok. das cuenta, nos comentan algo y espérate, ¿no? Y también esta cuestión de validar sus emociones. A veces nuestros chiquitos, 3 años, 2 años, hacen muchísimos berrinches y en vez de que, ok, validemos, nos quedemos ahí tantito esperando a que se le pase el berrinche, porque a veces también quieren espacio, ¿no? Y nosotros, ¿pero qué tienes? O los regañamos o les damos una nalgada. No, hay que esperarnos un poquito y esperar a que se le baje el berrinche, a lo mejor no la rabieta, y después de ahí, a ver, platícame, ¿por qué te molestaste? ¿Qué es lo que pasó? Y entonces el niño se va a abrir, te va a decir, no sé, yo quería una naranja, yo quería ir al parque, y ya lo vas a poder escuchar y vas a saber qué es lo que necesita, pero también si nosotros reaccionamos y no le damos oportunidad a validar sus emociones, pues también, híjole, pobres niños, ¿no? Van creciendo con este miedo, con esta incertidumbre a veces, con esta cuestión de no puedo confiar en mi mamá o en mi papá porque sé que me va a regañar, sé que me va a castigar, sé que me va a juzgar y entonces se nos van aislando. Entonces, escucha activa y a mi consideración, ¿no? Esa escucha activa y esa validación de emociones. ¿Para qué? Para que partimos de ahí, empezamos a trabajar lo demás. A lo mejor con los niños pudiera ser un poquito más fácil, entre comillas, a través del juego, etcétera. Con los adolescentes a lo mejor se podría hacer un poquito más difícil porque es cuando, aléjate, no quieren contacto físico, lo que ellos quieren es estar lejos de la familia, no me toques, no me mires. Pero poco a poco creo que a lo mejor un momento sería durante la noche, cuando están acostados, recostados, a lo mejor te puedes tumbar a un lado de él, a lo mejor nada más la compañía, poco a poco ir acercándote, a lo mejor en silencio junto a él y poco a poco ahí ya le puedes dar como que un apapacho o algo. De idea justamente esto que dices está enfocado en que creen es esta parte de sí es confiable, no me vas a juzgar o sabes que tengan esta capacidad de decirte, ¿sabes qué me está pasando esto? Entonces, la verdad es que estoy muy contenta de que tengamos esta plática porque damos por sentado muchas cosas, muchas cosas. Y algo tan sencillo como la escucha, escucha activa, la damos nada más así como que, ah, sí, mijo, espérame. Y es tan importante validar el cómo se siente, si está enojado, incluso cuando logró algo, aunque no ganara algo, un reto, validar, celebrar ese progreso, aunque no haya ganado, incluso si se perdió en algo, lo que sea, es en cómo enfrentar los retos, ¿no? El cómo aprender de los errores. Entonces, validar cada una de las emociones independiente de las circunstancias y buscar esta manera de crear canales de comunicación en caso, sobre todo cuando están ya adolescentes, porque lo que menos quieren es estar cerca de uno, ¿no? Otra cosa que me gustaría tocar sería la red de apoyo. ¿Cómo nos acercamos o cómo creamos esta red de apoyo? Creo que es importante, ya hace rato lo mencionabas, en las escuelas, puede ser, algún profesor, algún familiar. ¿Cómo nos acercamos o cómo crees que pudiera ser la mejor estrategia para crear una red de apoyo con nuestros niños y cuidar su salud mental? Ok, ahí se podría decir, ¿no? Dentro de un ambiente escolar, hacer equipo, maestros, directivos, padres de familia. A veces los directivos están súper, súper al pendiente, los maestros, pero a veces el padre de familia como que no hace ese match, ¿no? ¿Por qué? Por la falta de tiempo. Entonces, si hay un desfase con uno, entonces no se puede al 100%. Siempre tenemos que caminar ahora sí que en conjunto. ¿Para qué? Para el bienestar del niño, ¿no?
Entonces, aquí, por ejemplo, si alguno falla crear estrategias, ¿no? Ok, tal vez el maestro no está muy interesado, pero entre usted y yo, directora, la comunicación siempre va a ser directa, ¿no? El canal siempre directo. Ujú. Ahí se podría crear esa estrategia. ¿Por qué? Porque, en serio, de verdad, lo estoy viendo ahorita en la adolescencia con mi hija y es, híjole, tremendísimo, ¿Cuántos tremendísimo. años tiene? Va a cumplir 15 para el otro año. Súper adolescente, Sí, súper adolescente. ¿Cuáles son los mayores retos a los que se enfrentan los papás, por ejemplo, de las quinceañeras? O sea, una chica de 13, 14 años, ¿cuál es el mayor reto en tu experiencia? en mi experiencia, créeme que la falta de vigilancia en redes sociales. En redes sociales, híjole, uno no se da cuenta, pero se hacen cachitos, cachitos, cachitos. Tan solo han habido muchas situaciones dentro, tan solo solamente en el grupo donde va mi hija, han habido muchísimas cuestiones por redes sociales, que ya quemaron a uno, que ya ventilaron otras cosas de otro, que se van haciendo chismes cuando realmente ni siquiera son ciertos, ¿no? Y créeme, Mm. de esa red social se va a otro grupo y se va haciendo grande, 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 grande. Entonces ahí la vigilancia de los papás no está al 100% y la directora nos ha dicho, es que todo pasa en casa, no pasa aquí porque aquí a lo mejor no, los maestros están al pendiente de dispositivos, pero en casa, ¿quién? ¿No? Así es. Entonces, sí, la cuestión de la vigilancia y supervisión en redes sociales sí está muy difícil. Entonces, se nos sigue pasando esta parte del monitoreo, ¿no? El cómo regular los dispositivos. Y es que como nosotros tuvimos la fortuna de crecer como más espaciados y para nosotros fue novedad toda la parte esta tecnológica, para ellos ya venía desde nacimiento. Qué importante que aprendamos, porque nosotros tenemos que reaprender nuevamente a ir soltando. Yo creo que aquí lo más fácil es como que engañar un poco, como secuestrarnos, agarrar el celular y esconderlo a la hora de la comida sin teléfonos, o a la hora de esta hora, no sé, antes de dormir, teléfonos, adiós, no existen celulares, vámonos todos a dormir sin celulares, no sé, entonces es una idea, ¿no? La verdad es que no lo he puesto en práctica. Mis niños todavía están muy pequeños, y mi esposo prácticamente trabaja, o sea, su trabajo depende absolutamente de las redes sociales, entonces es un poco difícil, pero creo que es posible, tenemos justamente que reconfigurar todo desde el principio. Hay que seguir buscando estrategias para que les llame la atención, porque por otro lado, en la escuela, como dices tú, a lo mejor ya empieza a haber más, no sé, yo creo que aquí sería algo importante las responsabilidades. Tu hijo vas a poner la mesa o quitar la mesa o tu cuarto y qué difícil, ¿no? Pero yo creo que tendríamos que buscar por ahí porque en la medida que les demos esta disciplina, a la mejor, esperemos que en un futuro esta situación mejore. ¿Qué hacer entonces cuando ya detectaste cuál es la problemática? No hay un sistema adecuado para la demanda real de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo le hacemos si no hay un verdadero acceso a la salud mental? Ok, ahí sería conveniente, por ejemplo, hay instituciones a bajo costo, ¿no? Hay también, por ejemplo, estas cuestiones bueno, no quiero hacer comercial, pero por ejemplo, Sí, sí, Simi, adelante. el SIMI de psicología también, por ejemplo, si se te está desbordando la emoción y no sabes ni qué hacer con tu hijo, ahí dan orientación. También en la UNAM hay enlaces donde puedes llamar y pedir auxilio, se podría decir, ¿no? Vía telefónica, te dan a lo mejor ciertas estrategias, te canalizan, etcétera, etcétera, y ya puedes recibir esa información, a lo mejor mínimo temporalmente, ¿no? Pero siendo bien honestos, ¿no? También hay que poner en la balanza prioridades, porque de verdad he visto en consulta que luego me dicen, ay, no me la podría rebajar un poquito, pero tú las ves con unas uñas preciosas y digo, o sea, prioridades, ¿no? Primero la salud mental, las cosas que hay dentro de casa, las que realmente importan, que es tu hijo, ¿no? Porque un hijo no te lo van a devolver, de verdad, no te lo van a devolver en la calle como a lo mejor tú quisieras tenerlo. Tú a lo mejor le das valores, le das límites, reglas, normas, ¿para qué? Para que pueda ser funcional en la sociedad, pero la calle no los acaba, ¿vale? No los corrompe. Entonces tienes que poner bien en la balanza qué es lo que quieres, priorizar entre lo que quieres y lo que necesitas, ¿no? Entonces, puedo querer a lo mejor unos tenis, pero mi hijo necesita atención psicológica o yo, entonces la necesidad es primero, porque ahora sí que entra esto dentro de una necesidad básica, primordial. Yo creo que vamos a concluir con esta parte súper importante, el de priorizar nuestra salud mental, la salud mental de todos en casa. Hay que hacer conciencia, hacer conciencia de que de verdad es súper importante cuidar la salud mental de los niños, cuidar nuestra propia salud mental y trabajar entonces también en la autovaloración
porque en la medida que nosotros nos sintamos y estemos bien, pues lo vamos a reflejar y proyectar hacia nuestros hijos, porque si entonces no estamos trabajando nosotros, seguramente nuestros niños no van a tener una salud mental adecuada, no les vamos a brindar las herramientas correctas si pues estamos también con todas estas cuestiones de apariencias o no priorizar realmente lo que es importante. Algo con lo que quieras cerrar, amiga, si quieres promocionar tu negocio, tu proyecto, consultor, dónde estás, dónde te encuentras, lo que gustes. Atención en línea solamente, ¿sale? ¿Por qué? Porque aquí en Ciudad de México tenemos un tema muy difícil con esta cuestión de seguridad, entonces, atención en línea, puedo pasarte mi teléfono después para que lo puedan ahora sí que tener tus contactos, las personas que te observan, ahí para que puedan agendar una cita, obviamente con su respectivo descuento si van de parte tuya. Y pues a cuidar nuestra salud mental, de verdad, hay muchas facilidades para que puedan acceder a ese servicio. Tal vez en el servicio del gobierno no hay mucha facilidad, pero pues mientras tengamos un descuento o una pequeña aportación, no sé, de alguna institución, podremos acceder a esa necesidad, ¿sale? A esa salud mental. Amiga, pues yo me despido. Muchísimas gracias por acompañarme con un tema tan importante. La verdad es que podemos platicar muchas cosas porque hace bastante tiempo que no nos vemos, pero se me hizo súper importante. Así que muchas gracias. Por lo pronto, vamos a cerrar. Tú y yo nos quedamos platicando unos 5 minutos, pero pues Ok. gracias. Esto fue 421 entre redes y realidades.